Ahora, en Radio Costa Rica. Encuentro con el deporte. Encuentro con los amigos. Con la comunidad. Con la ciencia. Con la música. Con el espectáculo. Con la actualidad nacional. Con la actualidad internacional. Encuentro. Y con Orlando Bermúdez. En esta, su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica. Hola, ¿qué tal, amigos? Este es el programa Encuentro de la gente linda que nos sintoniza dentro y fuera del territorio nacional. Saludo cordial, saludo afectuoso. Nos encontramos en un lugar muy especial, como lo es Restaurante Los Potreros San Isidro de Heredia. En breve estaremos con la dirección. Hermoso lugar, amplio. Usted puede venir a cualquier hora, hay un horario muy accesible. Hoy tenemos al grupo musical Son Melao, así que tenemos a Yamilet Quesada y a Friedman Villegas. Yamilet, gracias por estar con nosotros, muy amable y muy gentil. Un placer, y bueno, para aclarar que no somos todo el grupo, ¿verdad? Faltan compañeros, pero no podían venir, pero somos 5 en este momento. Friedman, ¿cómo estás? Bueno, Orlando, para mí es un placer estar aquí con ustedes y como dice mi compañera, sí, somos 5 y lastimosamente el principal no pudo venir por su trabajo, ¿verdad? Pero aquí estamos. Bueno, vamos a ver, hablemos un poquito, Yamilet, de su trayectoria. Aparte, hablamos no solo musicalmente, sino qué ha hecho usted con su vida. En fin. ¿Qué he hecho? Tuve 2 hijos. Maravilloso. Que ese es mi mayor éxito. Siempre los nombro por eso. De acuerdo. Porque para mí ellos es lo mejor que tengo en la vida. Y aparte de eso, bueno, estudié teatro también. Trabajé un poquito en teatro. Y en la música no tengo tanto tiempo como el maestro Friedman, pero he sido muy bendecida porque he tenido la bendición de cantar con orquestas bastante prestigiosas, ¿verdad? Una de ellas es la Orquesta La Solución con don Carlos Gutiérrez. Entonces, un poquito ahí de cada cosa en varios grupitos, pero creo que sustancioso. Bueno, vamos a ver, ¿por qué el teatro, Yamilet? Porque yo lo veo que ustedes no es es multifuncional. ¿Cómo es el asunto? Bueno, porque cuando yo estudié teatro, que eso fue hace muchísimos años, quería hacer algo para mí, aparte del trabajo que ya yo tenía en una oficina, y mamá y esposa en aquella época, ¿verdad? Quería hacer algo para mí y siempre me han gustado las artes. Mi papá fue cantante también hace muchos años, ya no está, pero fue cantante. Entonces, quise hacer algo de arte, que es lo que me gusta, y empecé en el teatro, ¿verdad? Nunca pensé en la música como tal, y me gustó muchísimo. Y estuve ahí por un tiempo trabajando, si me lo permite nombrarlo, el Teatro La Máscara, ¿verdad? También trabajé ahí con don Bernal. Entonces, de hecho, el año pasado, en el 25, grabé un pequeño cortometraje con William Núñez sobre las Catrinas, que quedó hermosísimo ahí, un tema también original del maestro. Entonces, de ahí es como que yo creo que esto ya uno lo trae, yo creo que uno nace con ese don. Yo digo que Dios le da a uno de la música, de las artes, porque hay personas, con todo el respeto que se merecen, estudian mucho pero nunca logran como sacar eso que llevan, porque esto es una profesión muy hermosa, porque somos escogidos. Yo pienso que sí, Dios nos dio como ese don a muchos. ¿A qué edad le entró ese gusanillo del teatro? O sea, hacía actuaciones en el baño. ¿Cómo es? Porque los cantantes, los artistas, una vez por lo menos han cantado en el baño, ¿verdad? Bueno, yo recuerdo siempre en la escuela, voy a cumplir 52 años, no tengo problema, no tengo ningún problema con eso, lo oído muy bien. Cuando yo estaba en la escuela, yo recuerdo que había obras de teatro y cosas, ¿verdad? Y no me incluían. Entonces yo me quedé. Te dejaban por fuera. Sí, imagínense qué mala gente. De terror. De terror. Bueno. Y entonces yo me sentaba a ver, y yo recuerdo que yo siempre inventaba como un papel para que me metieran. ¿En serio? ¿Estando en la escuela? Sí. Yo, siempre fue así. Después ya... ¿Recuerda alguno de esos
papeles. No, que no, no, tratabas no, de- no tengo tanta memoria para Bueno. eso, pero sí recuerdo que era muy metiche en esa parte y salía, y mi mamá corría porque yo tenía que salir bailando en esto y salir recitando en lo otro y toda aquella cosa, ¿verdad? Y acuerpada por su mamá. Sí, y mi mamá, imagínese, tuvo 9 hijos y yo soy la menor, entonces le di guerra en esa parte, ¿verdad? Porque tenía que cuidar otros 8, pero yo andaba en todo, ¿verdad? De ¿Y metichilla. qué decía tu padre al respecto? Mi papá feliz porque Listo. él era músico. Listo, feliz. listo. Feliz. Continuemos entonces. Y ya después yo empecé a trabajar muy joven y hubo un tiempo en que ahí se me aparecieron unas oportunidades en la música antes de los 20 años y mi mamá no me dejó. ¿Y por qué no? Porque ella me decía que el ambiente era muy pesado y que yo era una chiquilla jovencita y uno a los Muy 20 siempre es muy guapa. bonito, ¿verdad? Sí, claro, no. A toda edad. Gracias. Y entonces mi mamá no me lo permitió, la verdad. Y yo me caso a los 20 años y soy mamá a los 22 de mi hijo varón, Andrés. Y ya yo me dedico a ser mamá, después nace Estefanía. Y me sale una oportunidad también con otras personas y en ese entonces... En la música siempre. Sí, y en ese entonces el que era mi esposo me dijo, no se preocupe, vaya, trabaje y en eso y yo cuido a los muchachos. Ahí nos organizamos, pero yo dije no. ¿No te pareció? No, yo dije, yo tomé la decisión de ser mamá y me voy a dedicar a ellos y me quedé ahí. Bueno, ¿y en La Máscara? En La Máscara. ¿Cuánto tiempo en el Teatro de La Máscara? En La Máscara estudié casi 5 años, ¿verdad? Y en esos 5 años pues hicieron algunos proyectos y también trabajé en la oficina como tal, ¿verdad? En la oficina del teatro. Sí, también, ahí trabajé un año completo con Bernal y estábamos en boletería los fines de semana, entonces siempre estuve como envuelta en ese mundo, en ese ambiente, sí, y me encantaba bailar, entonces también, bueno, todavía, y me gusta mucho y entonces iba a bailar y entonces ya uno se involucra con los músicos y empieza a conocerlos y entonces les gustaba como uno cantar, venga Yamite y canta una canción con nosotros y ya yo iba, pero todo así, totalmente. Permítame, no hemos terminado. Vamos con Freidman, lo mismo. ¿Dónde se inicia Freidman? Sí, difícil, ¿verdad? Yo creo que yo nací músico. Yo ya cuando nací traía un par de bolillos en las manos. ¿Cantabas en el baño? No, yo no cantaba. Siempre me gustaba la percusión, pues yo soy percusionista. El canto lo hice ya viejo, porque en realidad yo no Cantante no. No me considero cantante, me gusta. No, pero canta maravilloso. Pero hay que reconocer, los cantantes son cantantes y su rama es... No hay que quitarles el espacio, ¿verdad, Freidman? Correcto, sí. Uno trata ahí de hacer rellenos, pero no. En realidad sí, vieras que yo en la música empecé desde que estaba en escuela. En la escuela teníamos un grupo. El profesor de música era don Abelino Castillo. Ese señor, él tocaba acordeón. Entonces yo andaba con un revolante encima de un pupitre. En todas las escuelas andábamos haciendo presentaciones y cantando y todo ahí. Pero era una época muy linda porque ahí ese gusanito ya empezó a bajar y yo aprendí a tocar batería en el patio de mi casa, de mis papás, en un gallinero. Ahí aprendí yo. En un gallinero. En un gallinero. Hacer eso con un músico ahora o un joven músico, Muy difícil. imposible. Muy posible. Perdón, Freidman, ustedes entrenaban, ensayaban en garajes también. Garajes de las casas de algunos de los músicos. Bueno, cuando yo empezaba en la música, yo ensayaba en el patio de mi casa. Mi papá, habían gallinas y todas esas cosas. Y en el gallinero, a las 6 de la tarde, yo arrancaba con el conjunto. En el gallinero. En el gallinero. Entonces, ahí un hermano mío, que es jugador, Yanán Villegas. Yanán Villegas. Con una escoba, él era el bajista. Buen jugador, Yanán. Mi hermana era la saxofonista, pero era un tubo, PVC. ¿En serio? Era, qué linda historia, Freidman. Eso era eso. Tuve la oportunidad de conocer un grupo de Limón. Yo llegué hasta el primer año del colegio.
Me expulsaron porque era muy terrible. El talento se trae, no se aprende, pero bueno. Es correcto. Y vengo yo y llegó un grupo de Limón, Poder del Alma se llamaba. Y en ese tiempo existía el Rancho Nicoyano, el famoso Rancho Nicoyano. Y ellos llegaron allá, andaban haciendo una gira por Guanacaste. Y me fui a meter. Pero ellos no tocaban música tropical. Entonces los ensayos que ellos iban, entonces yo iba a ver los ensayos. ¿Qué tocaban, perdón, Freidman? Ellos. Sí, la música, el corte. Ellos tocaban soul. Tocaban el reggae. Listo. Toda esa, rock, otra nota. Esa otra nota, completamente. Y eran un guitarrista, un bajista, un baterista y un cantante, nada más. No usaban ni piano ni nada. Era pura loquera de la época. Pura loquera de la época. Y a mí me llamó la atención, digo, qué música más linda. Pero yo les sembré el gusanito de la música tropical porque ellos estuvieron como un año allá en Nicoya. Yo soy nicoyano, orgullosamente. Desconocía su procedencia. Mi familia es de Quebrada Honda de Nicoya, mi papá. Ahí también yo estuve en escuela. Mi mamá fue maestra mía ahí también. Para seguir con la historia, el grupo decidió irse de Nicoya para Cañas. Entonces me dijeron que si yo me iba con ellos. Emigraron. Tenía 12 años yo. 12 años. Sí. Era otro tiempo, sí. Y yo le conté a mi papá. Y como eran de esos señores muy, muy rígidos y lo que ellos decían era santa palabra. Así es. Entonces yo me fui, me escapé. Se escapó sin permiso. Sin permiso y me Listo. fui con ellos a Cañas y de Cañas pasé al Valle de la Estrella, Limón. ¿Qué año, Freidman? ¿Qué año más o menos? Pucha, Por ahí, 70, 70 y algo. Los 70, imagínate, yo tengo 69 años. 70. En los 70, sí. En esa época. Allá en Limón estuve en el Valle de la Estrella, en Finca 12, de la familia Con de Limón. Ellos tenían una finca ahí, Finca 12, finca 4, finca 8, y tenían como 4 o 5 fincas de ellos ahí, que eran dueños. Y todo eso era banano, ¿eh? Pero en Finca 12 había hotel, había comisariato, había cine, había de todo. Qué bonito. Todo era de ellos. Y el tren siempre llegaban exactamente. Hacía la parada. Ahí. Y de ahí llegaban los días de pago, llegaban las chicas. Así era. Llegaban las chicas a trabajar, ¿verdad? Y toda la gente que trabajaba, entonces ya ahí, él les pagaba el salario, pero ahí mismo se quedaba. Así era antes. La cosa que estuve allá como un año y decidí venirme para acá. Llegó un grupo a tocar a Finca 6 allá. Se llamaba Aplis Band. Ahorita no me acuerdo del señor, el dueño, que ellos tenían un salón aquí en La Uruca que se llamaba El Primer Amor, Mi Primer Amor, donde eran las oficinas del AXA, que era un edificio segundo piso. Segundo piso, sí. Sí. Ese señor me oyó allá y me ofreció darme trabajo. Entonces yo me vine a buscarlo, a aventurar. Y lo pude encontrar y ya llegué donde él, y entonces estuve un tiempo con él. Después me fui a buscar un familiar mío en Alajuela, porque yo sabía que él vivía en Alajuela, en el Limbo de las Cañas. Y me fui a buscarlo y digo gracias a Dios que lo pude encontrar, y entonces me fui a vivir con él un tiempo. ¿Qué edad tenías, Freidman? Y ahí tenía 17 años. No tenía cédula. 17 años. Eran otros tiempos. Y había un grupo en el barrio San José que se llamaba Abacatsi. ¿Lo recuerdo? Sí. Y entonces yo llegué un día, ellos tenían un concierto en el barrio San José, que era el día de la Virgen de Los Ángeles, de Santa Cecilia. ¿Sí? Ya. Siempre lo hacían ahí. Y también hacían un concierto de San José, que San José es el día del músico. Y ese día había un concierto frente a la iglesia, hay como una plazoleta ahí en el barrio San José, todavía existe eso.
y estaba tocando Abacaxi. Y yo fui y me gustó el grupo, qué bonito. Bueno, era bueno, sí. Cantaba Sarita Blanco, estaba Chepe Molina, Rafa Castro, Eladio Campos, el hermano de él tocaba batería, tenían un trombonista de Atenas y tenía 2 músicos liberianos, trompetista y saxofonista, Chico y Fallo, que ya están arriba ellos en el cielo. El trombonista también ya está también allá. Y entonces ya yo entré ahí y hablé y entonces me dijo el señor que lo que necesitaba era un conserje. Que yo le dije que sí, que yo quería trabajar. Y me metí con él y duré como 3 años, más o menos, para yo poder y la cantante Sarita, yo siempre le decía, qué linda canción, yo me la sé, le decía yo. Eras hincha de Sarita. Yo me la sé, le digo. Qué bonito. Y un día pasó que estaban ellos tocando, iban a tocar en Naranjo, en un salón que se llamaba, escucha ahorita. Tranquilo, Sí, no se preocupe. No me acuerdo bien, pero, y el hermano de Eladio, el baterista, se enfermó, le dieron paperas, pero él no le prestaba la batería a nadie. Ni a la mamá. A nadie. A nadie. Solo él la tocaba, él la limpiaba, él la armaba, él la desarmaba. Duraba 1 hora limpiando la batería completa. Y en esa época se usaba un revolante, un tons, una paila y un bombo nada más. Y 2 platillos. La cosa fue que ya el Eladio preocupado, no hallaban qué hacer. Entonces le digo yo a Sarita, Sari, le digo yo, dígale a Eladio que yo me apunto. Ella era muy influente en él, porque ella era la chineada del grupo. Entonces fue y le dijo, y decía Eladio, fue mía, porque él no puede decir otras palabras, solo fue mía, decía, fue mía, pero es que él no sabe, nunca lo he visto, y esto que el otro, Eladio, déle la oportunidad. La cosa fue que me dio la oportunidad y ahí me quedé casi 8 años. En Abacaxi. Sí. En Abacaxi casi 8 años, que para mí... Y no te querían, ¿verdad? Es que no te habían visto, no te conocían esa sí, cualidad. No conocían eso, sí. Y ahí estuve 8 años con él. Y para mí, ese siempre ha sido mi grupo. Abacaxi. Porque él fue que me dio la oportunidad, me dio a conocer. Y de entonces ya de ahí yo brinqué a otro grupo que se llamaba Super Omega, de ahí, de Alajuela también. También estuve de vez en cuando, como dice uno, matando chivos con Walter Casola, con don Fabio, el papá de Giancarlo. Fabio, ¿qué apellido es él? Giancarlo Padilla. Don Fabio Padilla tenía una orquesta muy grande también. Conocí a don Joaquín Rivera, siempre iba a escuchar la orquesta de él, me encantaba. Había un restaurante que se llamaba La Hiedra, era muy famoso en Alajuela. Ahí llegaba el Hugo Lino Sala, llegaban todos los cantantes de Alajuela, llegaban en la madrugada, ahí se reunían, ahí comían, ahí tomaban, ahí de todo, ¿no? Y después de ahí yo conocí a un grupo que se llamaba Roberto Mata. Con don Roberto Mata y me dio trabajo. Eso fue lo más lindo, una anécdota, pero bien curiosa. Ese día fue debut y despedida. Porque teníamos un toque en el Hotel Cariari. Okay, fuimos a tocar y estábamos tocando, ya tocamos el primer set, me había prestado un saco que se me salía todo las mangas, ¿verdad? Y yo tenía que, y los bolillos se me enredaban y se me caían y todo, y tocamos un set, pero yo escuchaba allá por allá otro grupo tocando, ¿verdad? Y eso que uno, la cosquillita que se va a ver qué es la cosa aquí, cuál será el grupo, ¿eh? Y me metí a un bar que se llama Las Barandas, ahí en el Hotel Cariari. Y yo veo allá en el fondo un señor con una boina, con una barba, una muchacha elegante, así, parecía una diosa. Y veo una batería, pero sin baterista. Y estaba el bajista. Estaba
tocando una tumba, tocaba un muchacho, Fran León, hermano de Johnny León, un excelente cantante que ya también falleció, y estaba la batería sola. La cosa fue que digo yo, mira, me asomo, ¿sí? Y la cantante era Marta Eugenia. Casi nada. Lionel Obando era. Casi estaba, nada. Arturo Castillo y Fran León, eran el cuarteto que había ahí. Y la cosa fue que yo me quedé así, y en eso yo me asomé y Marta Eugenia me vio que yo andaba como con saco y eso que el otro, y dice, este carajo seguramente es ser músico, de andar ahí. Entonces yo di media vuelta cuando veo que me sigue y me toca y me dice, hola, hola, dice, ¿cómo estás? Me dice, le digo, muy bien, le digo, estoy bien, viendo, le digo, qué lindo suena ese grupo, le digo, ¿cómo se llama? Me dice, Opus 4. Le digo, qué lindo suena, me dice, ¿usted qué toca? Le digo, yo toco batería y toco timbales. ¿Con quién está tocando? Le digo, estoy tocando ahí con Roberto Mata, pero estamos en descanso. Ahorita parece que iban a servir una cena, no sé qué cosa, entonces me vine a escuchar. Me dice, venga, dice. Ya me presentó con Lionel y toda la cosa, y llegamos y me dice Lionel, me dice, pero ¿qué música tocas vos? Le digo, no, ahí toco cumbias y boleros. Andamos una batería pero ni se toca, le digo, porque solo eso tocamos. Y me dice, Jay, súbase ahí, a ver. Le digo, pero es que no sé la música que tocan ustedes. Le digo, a mí me gusta, le digo, pero es que yo esa música nada más la he escuchado, nunca la he tocado. La cosa fue que me siento en la batería y me dice, ¿ustedes saben Copacabana? En esa época estaba de moda. De moda. Y en Copacabana empezaba siempre la batería. Y ahí yo me siento. Y se quedaban viéndome así, y ya el hombre dice, no, este carajo. Y comenzamos a Es un maestro. Comenzamos a tocar y se me olvidó el tiempo. Y yo, el hombre, ya ni Copacabana, sino que era un montón de piezas y baladas en inglés y que cantaba Marta güey, pucha, y yo, el hombre ceñido, y al ratito me acuerdo que estaba tocando con el otro y me bajo de la tarima y salí corriendo, y cuando llego allá me dice, deme el saco. Está despedido. Está despedido, me dice. Claro. Permítame, Cualquiera. Fredman y Yamilet. Estamos en el restaurante Los Potreros. Vamos a un corte y ya retornamos. Ya regresamos con más de Encuentro en esta, su emisora. Ahora en Radio Costa Rica, todos los jueves a las 8 de la noche. Encuentro Ahora el programa Encuentro para Costa Rica y el mundo. Por medio de nuestra página radiocr.net. Aplicaciones. Transmisión en vivo por Facebook Live. Canal de YouTube. Y nuestro WhatsApp 8810-7575. Ahora, el programa Encuentro para Costa Rica y el mundo. Encuentro en esta, su emisora. Radio Costa Rica. Continuamos con Encuentro en esta, su emisora. Ahora en Radio Costa Rica, todos los jueves a las 8 de la noche. Estamos en Restaurante Los Potreros. Agradecerle a Abraham Herrera, propietario de este lindo lugar. Le recordamos que el restaurante está ubicado en San Isidro de Heredia, 800 metros al norte del puente sobre el río Tibás, calle Chávez. Horario domingo a jueves de 11 a 10 de la noche, viernes y sábado de 11 a 12 de la noche. Bien, ya vamos con usted, Friedman. Continuemos. A mí ya me da vergüenza hablar con la historia que tiene Friedman de música, ¿verdad? No. Es impresionante. Sí, es impresionante. Es impresionante, sí. Me hizo recordar una parte de donde él contaba de su niñez, me recordó. Mi papá tocaba acordeón, tocaba guitarra y piano y todo eso, entonces siempre estuve rodeada como de música.
¿verdad? También. Entonces me recordó también esa parte de la niñez, que lo que decía Freyman, como que él nació músico. Yo creo que uno nace, ¿verdad? Como que ya eso lo trae. Ya Dios le da eso. Sí, así es. Es una cuestión de talento. Bueno, presentaciones del Teatro La Máscara en algunas instituciones o... No, siempre fue ahí, directo en el teatro, En el ¿verdad? teatro. No fue una época muy larga, ¿verdad? Porque ahí vino un divorcio y entonces también tuve que dedicarme más a otras cosas, ¿verdad? Pero sí, es un poco más extenso lo que he estado en la música que en el teatro. Bueno, definitivamente es más difícil para la mujer todo este tipo de sí. eventos, ¿verdad? Dedicarse a la música, porque usted lo decía al inicio del programa, ser madre, Sí. ser esposa, ser ama de casa. ¿Cómo has manejado eso a lo largo de tu vida? Bueno, ya cuando ya entro más de lleno al ambiente, ya estoy divorciada, entonces ya no hay esposo, ¿verdad? Una cosa menos. Y después mis hijos ya están pues más grandes, entonces ya no son niños, ¿verdad? Entonces ya pues no está aquella cuestión de que tengo que ver dónde dejo los niños y tengo que llegar tarde, ¿verdad? Y quién cuida a los chiquitos y todo eso, ya esa época ya había pasado. Y decidí dedicarme a lo que yo amo. En el momento ni siquiera pensé en temas económicos, ni siquiera pensé cuánto voy a ganar. No, yo dije, voy a hacer algo para mí. He dedicado todos mis años a mis hijos y voy a partir de ahora a sacar algo para mi persona. Y gracias a Dios, pues, me ha ido bien. He trabajado en varios proyectos con Freyman. Él es un gran amigo que amo muchísimo y él lo sabe. Él me jala a donde esté y ahora él está ahí donde yo estaba y entonces siempre he sido así como, ¿verdad? Porque ¿qué te puedo decir? Hay colegas y amigos, ¿verdad? Y yo puedo decir que Freyman Villegas me siento muy honrada. Yo sé que él es amigo, colega, ¿verdad? Entonces, hemos trabajado en varios proyectos con doña Vivian también y así. Entonces creo que Dios ha abierto puertas en el poco tiempo que tengo de estar en esto para hacer algunas cositas ahí que han salido bien, por dicha. Sí. Bueno, hay algo importante, no solo en la música, sino en todas las actividades de la vida. La formalidad, el ser de bien, no hacerle daño a la gente, ¿verdad? Sí. Yo no estoy hablando de ustedes, de los músicos, claro, sino en general. En general, porque la vida es difícil, ¿verdad? Sí, claro que sí. Que si a usted la citan para un toque, o como hablan ustedes, un chivo, llegar a la hora correcta. Sí, de hecho lo hablábamos antes de la entrevista, ¿verdad? Creo que a veces los músicos, yo le decía a usted, somos un poquito, yo no, pero algunos compañeros son un poco indisciplinados y yo siempre he pensado que el público merece respeto, que bueno, nosotros tocamos todos los fines de semana en un mismo lugar, 2 veces a la semana, y la gente, desde que nosotros llegamos, nos saludan y venga, siéntese aquí, Freyman, venga, Freyman, siéntese, y la gente, ¿verdad?, nos está esperando. En realidad no es solo que llegamos a tocar, sino que ya se forma un vínculo con ellos, ¿verdad? Entonces, sí, nos dan, hay una señora, Verita, que amo con el alma, que los sábados ella nos lleva meriendas a nosotros. ¿En serio? Ella nos lleva meriendas. Y entonces, uno tiene que ser agradecido porque al final la profesión de nosotros estamos donde estamos gracias al público, ¿verdad? Que nos quiere y que estamos ahí, que los fines de semana tienen esas muestras de cariño con nosotros. Entonces es un tema también de respeto, ¿verdad? Hacia ellos y a nosotros. Como yo le decía a usted, ¿qué imagen queremos dar nosotros como artistas? Mi papá, que fue yo digo que heredé esa parte, él nunca pudo verme trabajando en la música, y de hecho hace unos añillos ahí tuve la oportunidad de abrir un concierto a la santanera de don Gildardo Zárate, en un concierto acá, y también un evento privado en un hotel, y a mí se me salían las lágrimas, ¿verdad? Porque yo decía, bueno, papá no pudo verme realizada en esa área, y el año pasado tuve la bendición de grabar un tema con video dedicado a mi papá, que lo escribió el maestro William Núñez. Trabajamos en ese proyecto y
lo hice con mucho amor, con mucho cariño, porque era para él, ¿verdad? Y William me decía, decime qué quieres en el video. Yo le dije, lo que usted quiera, no importa. Lo único que le puedo decir es que la foto de mi papá tiene que salir ahí en algún momento, Sí o ¿verdad? sí. Exacto, fue como la única parte que yo le pedí a él, y siempre me quedó como ese sinsabor, ¿verdad? Que papá no pudo como estar presente en esto, porque él amaba la música y nos llenó de música siempre desde niños. Pero bueno, aquí estamos. Creo que es una profesión maravillosa, que da mucha satisfacción, a veces colerones y todo, pero mucha satisfacción en realidad. En el grupo en el que estamos ahora, es un grupo que gracias a Dios ha gustado mucho. Tocamos de todo, música popular en todo en general, ¿verdad? Hemos estado en lugares donde tal vez ya no es tanto como cumbias y eso, pero hay otro tipo de música chiqui, que el maestro es experto en eso, ¿verdad? Y entonces también hemos tocado música, con todo el respeto, de Marfil, que es un grupo que admiro muchísimo. También de La Solución. Don Carlos nunca ha sido él dice, toquen mi música, no hay problema, ¿verdad? Entonces nos han contratado así, ¿verdad? En diversos lugares, y pues nos ha ido bien. El grupo es relativamente nuevo como tal, el grupo, pero todos los integrantes del grupo pues tienen su carrera, ¿verdad? Que es William, Don Norman y Marco Andrade también. Entonces, todos dentro de nuestras posibilidades, ¿verdad? Hemos aportado al grupo y se ha formado un grupo bastante bonito. Bueno, 5 personas es una pequeña planilla, ¿verdad? Sí. Y ya 5 personas suenan bien. Vamos a ver, Freidman, ¿qué pasó? Le cortaron el rabo, entonces sí. Le quitaron el saco. Increíble, sí, pero vieras que yo siempre digo que Dios es tan grande que siempre le tiene algo mejor. Y yo soy de las personas que siempre me hice metas. Y después de ahí, yo brinqué con Opus 4. Porque yo me vine de todo triste porque perdí el trabajo. Y ya ellos terminaron también, entonces venían ahí, entonces me siguió Marta Eugenia. Me dice, no sabía ni el nombre, porque ni eso les había hecho. Me dice, muchacho, me dice, lo llama el maestro. 17 tenías. Sí. Lo llama el maestro, me dice. Y ya me voy yo. Y no, yo no tenía 17. Yo tenía 17 cuando estaba con Abacaxi. Ya. Ya en Abacaxi duré 8 años, ya estaba madurito. Sí, ya tenías Sí, 25, sí. 26, por ahí. Y la cosa fue que me volví todo ilusionado yo otra vez y me dice, ¿y usted qué? ¿No le interesa tocar aquí? Le digo, ¿cuándo tengo que empezarle? Ahí sí. Y entonces me dice, no, ya el lunes, porque ahí se trabajaba de lunes a viernes, de lunes a sábado. Antes era así. Solo teníamos libre los miércoles. ¿Qué tiempos? Y tuve la oportunidad de conocer ahí y acompañar. Yo acompañé a Marco Antonio Muñiz, alternamos con los Platter, a Manuela Torres, ¿Qué manera? a José José. Tuve esa dicha. Todo eso se ha perdido, ¿verdad? Todo eso se ha perdido. Y venían muchos artistas mexicanos, Alberto Vázquez, el mismo Enrique Guzmán, y siempre alternaban con Opus 4, porque Opus 4 ahí era el grupo de planta y la música, el grupo era más que todo un grupo show. Claro. Era un grupo show porque Marta Eugenia hacía un show, ella cantaba piezas de Bárbara Streisand, de ABBA, de Whitney Houston, de todo eso. Ella cantaba y manejaba muy bien el inglés. Y a Marta Eugenia le ofrecieron llevársela y no, le dio miedo porque es que ella tenía un hijo que no era, tenía un hijo especial. Entonces tenía una hija también, Martita, que es la cantante, la dueña de Marta Los del Barrio, y que el esposo de ella era Manrique Ramos, pero ya estaban divorciados. Bueno, la cosa fue que en Opus 4 tuve la oportunidad de un grupo que se llamaba Élite, de Edgar Trejos. Ahí estaba Cristina Gutiérrez, la que había ganado la OTI.
estaban Ramón Moya, bueno, un montón de músicos, como 7, 8 músicos, Mario Guido, el tecladista, y estuve con Élite 1 año, 2 años, 1 año fue. Participé en una OTI representando al grupo en el 76, creo que fue, que un tema de Rodolfo Emilio Morales. En una OTI nunca se había cantado una salsa, me pusieron a cantar una salsa y quedé en tercer lugar. Siempre eran baladas, ¿verdad? Música. Quedé en tercer lugar y una anécdota muy linda porque un compatriota de allá de Nicoya, Alberto Flores, excelente cantante, él participó. Y como él no ganó nada, entonces dijo que nos dieron un trofeito pequeñito así, ahí lo tengo yo. Y entonces yo llegué a felicitarlo a él, ¿verdad? Porque digo, madre, tranquilo, no pasa nada. Me dice, ¿cómo puede ser posible que un simple musiquillo me gane a mí? Entonces, lo que hablábamos. Sí. Yamilet. Sí. Le digo yo no tengo la culpa. Digo, a mí el tema, imagínense que el jurado era Fidel Gamboa, Chino Moreno. Casi nada, sí. Casi, y la que ganó fue una muchacha que trabajaba en periodista de Canal 6. O sea que todo estaba dentro de la casa. Y la cosa fue que pasó ese tiempo y están tocando con Élite. Tuve la oportunidad de que me buscó La Pandilla en el 88. Sí, en el 88. Y de ahí fue cuando La Pandilla grabó Amor Perdido, yo no sé qué me pasó, el mosaico de Cumbias con Chiqui Chiqui de la isla Gilligan. Yo ahí participé cantando 2 temas. Grabé un tema también solo, se llama Quiero Ser Canción, un merengue. Fuimos a Guatemala a grabar, fuimos a los Estados Unidos, gracias a Dios conocí. Después de La Pandilla tuve en el 90, Miguelito volvió otra vez a La Pandilla. Entonces, Miguelito Sánchez. Miguelito Sánchez estaba en La Mafia. Volvió a La Pandilla. Yo estaba en La Pandilla, entonces Miguelito volvió a La Mafia, entonces yo me fui para al revés. Sí, sí. Y yo a la Mafia. En La Mafia tuvimos que 1 año, en el 89, y hubo un problema, hicimos una gira a los Estados Unidos y hubo un problema ahí con los viáticos. Entonces yo me enteré porque en la casa donde yo estaba estaba la presidenta que nos había llevado a nosotros, entonces ella dijo que nos habían dado unos viáticos y los jefes ya no nos quisieron dar la plata. La cosa buena que se armó el burumbum y yo como siempre de narcisista, yo le dije que si a mí no me pagaban los viáticos yo no iba a tocar el evento. Entonces todo el mundo me apoyó. Tuvieron que echarme. Cuando llegamos a Costa Rica me despidieron. Y está bien, me despidieron. Y dicen 3 compañeros, me dicen, madre, si usted se va, nosotros lo acompañamos. Y entonces le digo, hagamos una orquesta nosotros. Fue cuando nació el grupo, la orquesta Los Músicos, en el 90. Permítame, Freidman. Estamos en el restaurante Los Potreros. Vamos a ir al corte comercial y retornamos con más. Ya regresamos con más de Encuentro. En esta, su emisora. Ahora en Radio Costa Rica, todos los jueves a las 8 de la noche. Encuentro. Ahora el programa Encuentro para Costa Rica y el mundo. Por medio de nuestra página radiocr.net. Aplicaciones. Transmisión en vivo por Facebook Live. Canal de YouTube. Y nuestro WhatsApp 8810-7575. Ahora el programa Encuentro para Costa Rica y el mundo. Encuentro.
en esta, su emisora. Radio Costa Rica. Continuamos con Encuentro, En esta, su emisora. ahora en Radio Costa Rica, todos los jueves a las 8 de la noche. Estamos en Encuentro, estamos en Restaurante Los Potreros, su horario domingo a jueves de 11 de la mañana a 10 de la noche, viernes y sábado de 11 a 12, como en Las Vegas, no se cierra. Aquí hay sala de eventos también, así que usted puede contactarse aquí con Abraham Herrera, todo el personal viene a degustar la comida que usted quiera y también hay sala de eventos, algún matrimonio y la música también, por acá está. Bueno, Freyman, terminemos esa anécdota la riqueza que tenés. Así, y bueno, ahí ya armé el grupo Los Músicos, 20 años. En el 90 salió el grupo, gustó mucho, trabajábamos en esa época, había mucho trabajo. Existía Gran Parqueo, Los Higuerones, el típico latino, Manolo, el Calle Loría, ¿cómo se llamaba? Los Pinos. Bueno, yo trabajaba, ese grupo trabajaba de lunes a lunes y había mucho trabajo, gracias a Dios. Y ya después, en el 2010 yo decidí retirar ya el grupo porque ya el trabajo no era lo mismo y ya no habían salones, la mayoría de salones los hicieron en Palís, en supermercados. Sí. Pero sí, vieras que mi vida ha sido muy linda. Yo no me quejo porque siempre mis metas las he logrado. Ahora estoy con un grupo que vieras que me encanta, muy profesionales. Don Norman me dio la oportunidad y ahí estoy con él. Yo ya la conocía, un día la conocí a ella y yo le digo, qué lindo canta usted, la voy a llevar a un grupo donde estoy yo. Le digo, y ya le di el número a la doña Vivian Quesada. Y entonces ya pusieron de acuerdo, habló en todo esto, que el otro. Estuvo ahí. Tuvo muy corto tiempo ella, ya por los motivos que cada quien, ¿verdad? No sé si por salud o no sé. En realidad no sé. Tampoco yo estoy con ella de vez en cuando que me llaman, yo voy. Siempre y cuando yo pueda. Pero en el grupo que estoy ahora estoy muy contento. Hablemos de este grupo musical Son Melao. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? El nombre, todo esto. Bueno, yo estoy desde que el grupo inició. ¿Hace cuánto? 2 años. Listo. De hecho, el maestro Norman, que es el dueño del grupo, conoció a Freyman porque en esta anécdota que cuenta Freyman con doña Vivian, nosotros hicimos un evento precioso en el Anfiteatro Nacional el 14 de febrero hace 2 años, 2 años, más o menos. Entonces, Norman, yo lo invité y él fue y me dijo, qué músico más bueno, si hablamos sobre Freyman y todo. Y como le digo, siempre es como, me lleva donde usted va y me lleva, nos jalamos, ¿verdad? Entonces, un día yo le dije en ese momento el baterista que nosotros teníamos iba a faltar. Y yo le dije a Norman, Freyman creo que puede venir. De verdad, me dice, él se ilusionó todo en realidad, porque la verdad es que al César lo que es del César la trayectoria de Freyman es impresionante, ¿verdad? Entonces es un músico de muchísimo respeto para todos nosotros. Y bueno, lo llamamos y al final pues estuvo oyendo y al final pues se quedó. El grupo, en un principio había una sociedad, la sociedad se deshizo y don Norman queda con el grupo. Y hasta donde yo tengo entendido, el melao es como un dulce, ¿verdad? Correcto. Entonces él fue el que le puso el nombre al grupo. Hay eventos donde nosotros hemos ido hasta 6 o 7, ¿verdad? Porque dependiendo también del proyecto que sea y de lo que se pida, ¿verdad? Porque se hacen eventos privados, se ha trabajado ya varias veces con el Colegio de Médicos incluso y todo. Entonces, dependiendo de lo que quiera el cliente, pues aquí estamos nosotros. Todos los fines de semana estamos en Rancho Garibaldi.
Ahí tocamos 2 veces a la semana, ¿verdad? En diferentes horarios, incluso diferentes días, ¿verdad? Pero el grupo, la verdad que es muy armonioso, nos llevamos bien. Yo soy la única voz femenina que hay ahí, ellos son muy lindos conmigo. Y creo que hemos logrado como unirnos de una manera que nosotros estamos, y parece a veces que como que no estamos trabajando, porque estamos contentos y nos volvemos a ver y nos reímos uno del otro, ¿verdad? Y si uno se equivoca, el otro vuelve a ver y se ríe, y ¿verdad? Así debe ser. Porque, ¿verdad? No es ese ambiente donde, ¿verdad? Sí, que hay ahí ciertos. Entonces, la realidad, bueno, yo personalmente me siento igual, como Freidman dice, es un grupo muy lindo. Contentos de trabajar con el grupo, y pues cada quien en su rama, ¿verdad? Porque dice Freidman que él no es cantante, pero sí es cantante. Pero digamos, yo no podría tocar la batería jamás, ¿verdad? Y tal vez hay cosas que yo canto que tal vez Freidman no podría, pero todos hemos agarrado los dones que todos tenemos, y es un grupo que quiero muchísimo, la verdad, y me siento muy contenta trabajando hasta que Dios quiera, ¿verdad? Actualmente, Freidman y Yamile, lo que lamento es que no hay salones, usted lo decía. Yo tuve oportunidad de ir a un salón, Los Molinos, con Julio Iglesias, ¿verdad? La Cima, en La Abuelita, Los Maderos, Los Jocotes. Se nos ha cerrado mucho las puertas. Claro. Y también otra situación, bueno, después de la pandemia, ¿verdad? Esto ha sido todo un tema, porque de ahí ya hasta lo económico, porque empezaron a pagar un poco menos que antes, porque mientras levantaban, y al final pues levantaron, y nunca hubo como ese, mira, ya estamos mejor, vamos a incrementar el tema del salario tampoco. También los salones se dan cuenta que con grupos pequeños igual se llenan, ¿verdad? Entonces las orquestas grandes han ido desapareciendo por ese tema, porque la gente va a bailar, ¿verdad? Sea con orquesta completa o con grupos pequeños. Entonces, lamentablemente hay muchos músicos que, gracias a Dios, nosotros no, pero sí han quedado como en el aire ahí, ¿verdad? Por todo lo que ha venido sucediendo. Y también creo que la cultura costarricense es bien malilla a veces con nosotros los artistas, porque yo no quiero minimizar ningún artista internacional, jamás, ni mucho menos, porque soy admiradora de muchos de ellos y he ido a conciertos de artistas internacionales y los he pagado con todo el gusto y el placer. Pero uno reconoce el talento que hay aquí en Costa Rica, que es maravilloso, y a veces te preguntan, ¿y cuánto van a cobrar? ¿Verdad? Sabiéndose que no se va a cobrar una entrada como se cobran en muchos lugares de 40,000 colones y así, pero ya se queda. Entonces, ¿hasta dónde hay como ese también ayuda o decir ese apoyo, ¿verdad? A nosotros. Programas como el suyo, que le agradezco de antemano, el que nos haya abierto las puertas de su programa. También a veces cuesta que nos traigan y nos den a conocer, y ¿verdad? Que eso es tan importante para nosotros. Entonces, de verdad, de parte personal mía y del grupo como tal, como Son Melado, le agradezco un montón que usted nos haya abierto las puertas de su programa, pues para hablar un poquito de la la gran trayectoria que tiene Freidman y el poquito trayectoria que yo tengo, ¿verdad? Y a la vez poder, pues, decir en el proyecto en el que estamos. Bien, vamos a ver, hay un tema que a veces rápidamente, porque ya el tiempo nos está venciendo, el uniforme, el transporte, si hay que llevar equipo, todo eso. Así es. Eso no lo toman en cuenta. No, es que ustedes cobran muy caro, pero si sumamos todo eso, ¿a dónde llegamos? Yo le decía, hablando al principio, que Son Melado se destaca mucho en ese tema de la presentación, ¿verdad? Que muy pocos grupos ya. Que muy pocos, excepto Solución, que siempre anda muy bien. Sí. Pero eso sí, vieras que ahí los uniformes son muy, muy bonitos y eso atrae mucho a la gente. Pero tiene un costo. Claro. Tiene un costo. Claro. Todo tiene un costo. Claro que todo sí. Tiene un costo. Claro que sí. Totalmente. Sí. Y eso no debemos ser injustos. Hay que tomarlo. Sí. Hay que tomarlo en cuenta. Pero Claro. lo que pasa es que a veces uno sí se preocupa por eso, pero los que realmente tienen que preocuparse son
la gente que nos contrata ver eso, porque Claro. ¿cómo puede ser posible que ustedes le paguen una cosa tan insignificante, sabiendo que tiene que llevar equipo, tiene que uniformar a la gente? Porque cualquiera puede ir, yo voy en camiseta, si a mí me da la gana, como pasa, sí, pero no, ahí es. Sí. Ellos se preocupan mucho por todo ese tema, la presentación, ¿verdad? Bien, nos ha vencido el tiempo. Agradecerle a don Abraham Herrera, propietario del restaurante Los Potreros, claro. A usted, Freyman, qué linda historia. A usted, Yamilet, Gracias. también. Lástima, nos gustaría estar más tiempo aquí, pero bueno. Claro que sí, Orlando, muchísimas gracias, Sí, porque esto es un lindo programa, y felicitarlos también por preocuparse por los artistas nacionales. Gracias. Yamilet, redes sociales, está diciendo por acá nuestro Sí. amigo Leo. Bueno, Yamilet que Yo está no sé Rojas si- para servirle. Perdón, teléfono también, ¿o no? Sí, sé claro cómo que está sí, eso. no hay ningún problema si quiere comunicarse con el grupo. Voy a dar mi número de teléfono y cualquier cosita ya ahí los comunico con don Norman, que es el que maneja toda esa parte de esa logística, pero es el 8349-5465. Gracias, Yamilet. Con mucho gusto. Hemos transmitido desde el restaurante Los Potreros. Nos vemos. El próximo jueves a las 8 de la noche. Encuentro. Y con Orlando Bermúdez, en esta, su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica.